Referencia obligada para ser políticamente omnipresente. Conéctese a eConsulta. Referencia obligada para políticos, empresarios, periodistas, líderes de opinión, académicos, investigadores y usted. Conéctese a eConsulta. ¿Qué tal, amigos de eConsulta TV? Hoy estamos de nuevo aquí con ustedes en un programa más de Divergencia. Patricio Lima nos acompaña, yo soy Martín Ruiz y hoy vamos a tocar un tema, yo diría que está en boca de todos, obligado, y si no de todos, un tema casi obligado, y que tiene que ver con los primeros 100 días de la administración de López Obrador. A mí en lo personal, creo que tiene mucho simbolismo siempre utilizar o hacer un evento para decir que fueron 100 días. Yo creo que 100 días en realidad apenas si te alcanzan para medio ver cómo están las cosas. Mira, Martín, no quiero caer en lugares comunes de que López Obrador es lo máximo o de que López Obrador es lo peor, porque es a veces la manera casi de hablar de un tema como estos, pues los que van como matraqueros y porristas, pues a decir que es lo más maravilloso, y yo escucho por ahí que le ponen 10 de calificación. O en el otro extremo, los que son anti-López Obradorista y antimorenista, y desde luego su manera de hacer y su estilo de personal de gobernar les desagrada, incluso les desagrada la exposición mediática que tiene en estos 100 días y están en desacuerdo, y lo reprueban totalmente. Yo quiero decir 2 o 3 cosas para empezar, Martín, este análisis. La primera, se trata de un estilo muy diferente al de otros presidentes. Sí, cierto. Expuesto mediáticamente a través de sus conferencias, con lo bueno y lo malo que puedan tener. Finalmente da la cara a los medios a su manera. Lo otro es los recorridos que hace por el país en 100 días, en poco más de 3 meses, asegura que ya visitó todos los estados del país para reunirse con la gente, con los gobernadores, en esta idea de que inconforma a muchos los abucheos que le hacen a los gobernadores de los estados o a la mayoría, y los aplausos para López Obrador. Finalmente es parte de ese estilo personal de gobernar. Yo diría que esa es otra característica que no han tenido otros. López Obrador utiliza los fines de semana para eso. Desde muy temprano está en su conferencia matutina exponiéndose, repito, para bien y para mal, porque hay quienes lo ven bueno y hay otros que dicen que de plano eso es puro show. Yo diría que tiene su parte buena y su parte no tan buena, y su parte con la que no está uno de acuerdo, pero finalmente es el estilo. Lo que yo sí puedo defender, y no porque sea matraquero de López Obrador o porrista de López Obrador, es de que entiende bien y lee bien la Constitución, que en Tlaxcala no se ha leído en 2 años, y no es que yo quiera ser anti aquí de Tlaxcala y pro a nivel nacional, porque me refiero a lo siguiente y con argumentos. López Obrador entró para darle una sacudida fuerte al asunto de la inseguridad. Es decir, ¿qué temas son aquellos que están repercutiendo en los problemas graves de inseguridad? Él dice por la vía de buscar la paz, de ya no irse contra los criminales. Esto es bueno, es malo, no sé, yo no soy estratega, pero finalmente es un camino diferente al de hacerle la guerra al crimen organizado. ¿Con qué resultados hasta ahora poco satisfactorios? A través del Congreso Federal ya se legisló la creación de la Guardia Nacional con unanimidad. Esto es un paquete grande para López Obrador y su equipo en materia de seguridad. A ver si en el corto o mediano plazo empiezan a entregar resultados. El asunto del huachicol, que enfrentó de una manera, yo diría, valerosa, hasta ahí dejo el adjetivo, y de frente a un tema que otros presidentes le daban la vuelta. En fin, ha leído bien la Constitución, porque sabe que si no hay seguridad, el Estado, los gobiernos no tienen razón de ser. La seguridad como prioridad del ejercicio de un Estado, de un gobierno.
Creo yo que eso hay que reconocérselo, no aplaudírselo, reconocérselo. Y ya después vendrán otros temas relevantes. O sea, por ejemplo, yo comparto contigo lo primero que tú señalaste cuando hablas de un presidente que rompe los esquemas, de esa figura presidencial ostentosa, alejada del ciudadano, que era casi como un dios. López Obrador la humaniza y creo que eso es un asunto que a mí me gusta. Bueno, hacia allá iba mi comentario en el sentido de que tiene su estilo personal, digamos, de acercarse a través de los medios, sí, a través de las giras de fines de semana. La otra es su cercanía, porque no utiliza avión presidencial, utiliza vuelos comerciales, utiliza unidades móviles terrestres a las que se puede acercar la gente, se deja apapachar por la gente, en fin, es un gobernante muy diferente. Y ese oropel en el que teníamos a nuestros presidentes y hasta expresidentes y secretarios de Estado, Andrés Manuel López Obrador lo cambia por completo con los riesgos de seguridad que impliquen para él y para su equipo de trabajo, hay que decirlo. Entonces, eso a mí me parece que hay que verlo como una forma diferente de ejercicio del poder. Y a mí me gusta y me parece positivo. Anda, bueno, pues a mí también. Lo otro es de que sí leyó la Constitución, no como otros que quieren darle educación, que no es malo, quieren dar empleo, que tampoco es malo, que quieren mejorar los servicios de salud, que no se ve por dónde, y dejan a la seguridad al final. Entonces, a lo mejor tienes una beca, a lo mejor tienes una mejor atención de salud, a lo mejor hay una oportunidad de empleo, pero te asaltan fuera del cajero, te asaltan en plena calle, se meten a tu casa. Yo escuchaba un programa de denuncia de temas, y bueno, hablaba una persona de que ya son 4 veces que últimamente han asaltado su casa y su patrimonio. Bueno, pues estamos hablando una vez más de la grave inseguridad en la que está Tlaxcala. Entonces, Andrés Manuel López Obrador toma como tema prioritario y ya vendrán otros. Sí. Porque le están cuestionando de que en materia económica hay incertidumbre, hay ya recesión, hay no sé cuántas cosas, y yo no la veo. Lo que sí veo es de que es un modelo económico diferente, un presupuesto con dirección diferente el que va a aplicar, porque todavía no lo está haciendo. Criticó severamente hace unos días a quienes están levantando el censo de beneficiarios de los diferentes programas. Andrés Manuel López Obrador, dicen que regañó a sus colaboradores en este tema. Bueno, el caso es de que entonces él también se muestra inconforme con aquello que ve que no funciona. Eso es bueno también, sí, porque asume la autocrítica. Sí. Y por ejemplo, en materia de seguridad, si a mí me dicen que haya un héroe por ahí que en 100 días va a cambiar y a solucionar el problema, pues que me lo presenten, sí, o que me digan de qué héroe de ciencia ficción estamos hablando. Entonces, realmente yo lo que te decía, evaluar a un gobierno en 100 días se me hace, y sobre todo en materia de seguridad, se me hace muy aventurado. Y sobre todo, ¿por qué le voy a decir? Si uno revisa las estadísticas, las tendencias, yo leí en la mañana que en términos del delito de robo de automóviles y de homicidios dolosos, era muy semejante a la tendencia que se venía con el gobierno de Enrique Peña Nieto. ¿Y por eso vamos a decir que fracasó? No. ¿Por eso vamos a decir que la Guardia Nacional no va a dar resultados? No. Yo lo que espero es que le demos un tiempo prudente. ¿Cuánto? No lo sé, tampoco soy experto en seguridad, pero si en 2 años vemos que las cosas no han cambiado, no han mejorado, entonces tendremos elementos para decir que la política que instrumentó Andrés Manuel López Obrador no está dando los resultados que se esperaban. Martín, y comentaste algo que yo hubiera querido decirlo con esa precisión. No vamos a decir, hacer una evaluación, porque 100 días con el tiradero que le dejaron de país, con el mugrero que le dejaron de corrupción e impunidad, y no estoy exagerando, ahí están los indicadores. Pues no es fácil limpiar una casa al mismo tiempo de que se te está cayendo la techumbre y los muros y los pisos se están levantando, que digas tú que la comodidad en la que vivían los anteriores. Perdón por la metáfora que estoy utilizando, la comparación, pero bueno, es retomar un país que estaba
por todos lados con supuraciones de corrupción, de impunidad, de malos manejos de dinero público, de impunidad y de muchas cosas, y bueno, y que no se desbarate el país en los primeros meses, que la economía, si bien no estamos en jauja, tampoco está en el despeñadero, por utilizar esta expresión, pues hay que darle el beneficio de la duda de que lo que está intentando en materia de seguridad va a ser para mejorar. Lo otro, por eso yo partí de ese comentario, en Andrés Manuel López Obrador hay un estilo personal de ejercer el poder que es muy mediático con todo lo bueno y malo que tenga, es decir, la exposición en conferencias, la exposición en permanentes giras, la exposición incluso hasta cuando va a abordar un avión o una de las unidades terrestres que lo transportan. Es decir, es de mucho contacto con medios y con la población. ¿Qué le ha dado o qué le ha rehabituado bien en ese estilo personal de gobernar? Una alta evaluación a través de encuestas. Sí. Es decir, entre el 70, el 80, hasta algunos más del 80% de bien evaluado, pues que me pregunte a alguien de sus críticos, que los hay y que algunos los hay con muy buenos argumentos, qué presidente que tan polémico como en el caso de López Obrador está con un 80% de aceptación cuando para algunos no se ven resultados. Ya lo dijiste tú, en materia de seguridad no hay que esperar resultados en medio año, quizás en un año, ha dicho Alfonso Durazo de que se empezarán a ver los buenos resultados, ojalá en 2 años, y de esta manera pues el país vaya cambiando en ese tema. ¿Cuál es el otro que nos preocupa o que estamos pendientes de que se dé? Pues yo diría enfrentar la corrupción, no con castigos, con gente en la cárcel, yo diría con hechos contundentes de que la corrupción ya no va a ser el sistema político y al régimen político, porque de declaraciones y de señalamientos estamos llenos todos los días. Lo que quisiéramos ver es un cambio real de fondo y una estrategia, ahí sí, así como en seguridad ya hay todo un camino y una estrategia se está perfilando, pues también en materia de enfrentar la corrupción, que no sean nada más declaraciones mediáticas y mañaneras, sino que se vaya viendo una estrategia para que la corrupción se identifique y se castigue. Sí, y en este punto valdría la pena, es decir, que se empezaran a ejercer los recursos de los programas, así es, social, para que los ciudadanos y nosotros como medios de comunicación o analistas podamos ver que realmente hay un cambio de actitud. Así es. Porque si no, caemos un poco en lo que tú dices, hablamos mucho o se habla mucho del tema, pero la gente no ha visto en los hechos concretos algún cambio. Y es como, por ejemplo, en el asunto de la economía. Tú lo abordabas, yo tampoco soy un experto en materia económica. No somos todólogos. Pero me queda muy claro que se pronostica un crecimiento del país del 1.7%, para algunos es muy poco, que se está fracasando, que vámonos encaminando casi como la economía de Venezuela. A mí se me hace declaraciones y posturas exageradas. López Obrador la otra vez abordó el tema y decía que era común que al inicio de todas las administraciones federales el crecimiento del país siempre iba a la baja y era menor a lo establecido. Yo que noto, como ciudadano percibo a lo mejor que no hay el mismo circulante. Sí, totalmente de acuerdo. Estoy de acuerdo, pero de eso a que me digan que hay crisis, que hay una superinflación o que ya se perdió el control, pues también se me hace exagerado. Y luego la postura de Andrés Manuel respecto a las calificadoras que han emitido algunos comentarios sobre ciertas decisiones que tienen que ver con PEMES, con Comisión Federal de Electricidad y la cancelación del aeropuerto de Texcoco, que si ponen en riesgo, que si no somos un país confiable, en fin, son asuntos que se han quedado en lo mediático, porque en términos reales, Patricio, no hemos visto que tampoco la economía se salga de control. Martín, por una sencilla razón,
nos pintaban, así como muchos años nos pintaban que si no gobernaba el PRI, el país se podía desbaratar si lo gobernaba el PAN, el PRD u otro partido, esto principalmente en los estados y a nivel federal. La cantaleta de que el PRI es el que sabe gobernar. Ahora también hay que ir, ahí es cuando hablo del modelo económico. Andrés Manuel López Obrador no confía en el modelo de la tecnocracia neoliberal. Yo no diría, Patricio Lima está en desacuerdo en López Obrador a criticar el neoliberalismo en sí mismo. Yo diría la tecnocracia que guiaba el modelo económico neoliberal. Andrés Manuel no confía en eso, tiene economistas formados más en la, por decirlo de manera redundante, en la economía doméstica, la del piso firme, y no la de los encumbrados de Harvard, Massachusetts, Yale u otras universidades de Estados Unidos. Ahí es el cambio de modelo económico y que para muchos iba a desestabilizar al país. O equivocación de los expertos, de los economistas brillantes, porque los mismos que están llegando al Banco de México del gobierno de López Obrador, Jonathan, de que ese modelo neoliberal, si no se aplica a rajatabla, como nos decían los tecnócratas y los presidentes que encabezaron este modelo, Peña Nieto, Calderón, Fox, Zedillo y Salinas, voy hacia atrás, que nos decían de que México iba a perder el rumbo. No se pierde el rumbo, lo está demostrando López Obrador. Otra cosa es que las calificadoras te digan que vas mal. Bueno, pues las calificadoras también tienen su corazoncito en el dinero y te hablan como les va en la feria. Sí, yo por eso... Pues te pueden decir, mire, es de que me califican mal. Pues sí, porque a lo mejor ya no tenían los beneficios que tenían en un modelo neoliberal. Pero, digamos, no entremos a estos análisis. Yo diría que ni soy experto ni especialista, pero que sí leo. Entonces, a López Obrador ni se le ha desbaratado el país en lo económico, está tratando de recomponerlo en materia de seguridad, y donde yo diría que hace falta que nos digan por dónde va a enfrentar con hechos y con resultados, es el asunto de la corrupción. Sí, totalmente de acuerdo. Y yo creo que donde a mí no me ha gustado la administración de López Obrador es en la parte tan lenta que veo para tomar el control del gobierno federal en los estados, incluso en las dependencias centrales, veo que van muy lento el proceso de renovación de funcionarios o de ratificación de funcionarios. Ellos sabrán si los dejan o los cambian, pero no se ve la dinámica del gobierno federal. Es decir, veo a un López Obrador trotando, sí, a veces muy solo. Y veo a unos secretarios, algunos como queriéndole seguir el paso. Así es. Y sí, de ahí en fuera la estructura hacia abajo la veo lenta. Sí. Y eso a mí sí me preocupa, porque yo hablaría y voy a centrar un poco el caso aquí en Tlaxcala, que es donde nos incumbe y lo que vemos de manera directa. ¿Qué pasa? Tenemos una superdelegada, Lorena Cuellar Cisneros, que desde que arrancó López Obrador se incorporó. Solamente conozco el nombramiento oficial de un funcionario aparte de Lorena, que es Homero Meneses, que se hizo o se hace responsable de lo que antes era Prospera. Hay otros colaboradores que hasta el momento no se sabe cuál es su cargo, cuál es su función específica, y entonces cuando uno voltea a ver, oye, pero en Tlaxcala había 44 delegaciones federales, todas están paralizadas, hay que decirlo. Algunas funcionan muy mal, como por ejemplo el ISSSTE. Basta ver las redes sociales para ver los comentarios de que se quejan de que no hay medicinas, de que los procesos de hemodiálisis están detenidos, de que no hay doctores suficientes. Es decir, y aquí me podrán decir misa y van a decir, ay, estás atacando a Perla. Pues dirán misa, es culpa de Perla, y si Perla es priista, y si el gobierno de López Obrador, que pertenece a Morena, la tiene y siguen esas deficiencias, que me perdonen, en ese rubro está fallando el gobierno de López Obrador. Sí, Martín, yo coincido plenamente contigo y no justifico esa, digamos, ausencia de una estructura en las delegaciones que antes se veía, digamos, con algunas actividades
mucho más visibles, perdón por utilizar el mismo concepto, la misma palabra. Yo estoy de acuerdo en que esa estructura no está caminando como se esperaba, pero la justifico y la entiendo. El diseño de administración pública federal en los estados la está cambiando López Obrador. Claro. La está cambiando. Para bien o para mal, no puede uno juzgarlo. Yo lo que menos me atrevería en 100 días es ponerle calificación. Sí. Yo en todo caso digo, lo está haciendo a su manera, con un estilo, con resultados que estarían por verse. Espero que en algunos, sobre todo en seguridad, sí haya resultados lo más pronto, que no va a ser en cosa de semanas o meses, de que en el tema de la economía no haya indicadores que pongan en riesgo el bolsillo de la gente, el dinero que utiliza para comer y para sobrevivir, sobre todo las clases bajas, y que en la parte de la corrupción, que es un tema que a mí me ha movido muchos años en Tlaxcala y como observador y analista y comentarista, no veo por ahí una estrategia. ¿A qué quiero llegar con todo esto? La administración pública federal en Tlaxcala y en otros estados está caminando, no, está rediseñándose, está buscando cómo ubicarse, y habrá lo que antes eran delegaciones que pronto estén seguramente con resultados. Mira, yo por ejemplo voy a hablar del IMSS, cuyo director es Germán Martínez, panista de muchos años y calderonista, y ahora López Obradorista y de Morena, Germán Martínez Cázares en el IMSS. En Tlaxcala se ve que el IMSS está activo, está movido, está el delegado. Su su misma agenda mediática y dice, bueno, a mí me dan chance, yo voy a decir lo que estamos haciendo. Mira, para que veas que coincidimos. Y hay otras delegaciones, bueno, lo que antes eran delegaciones de otras dependencias que nomás no se ve por dónde caminen. Entonces, es el rediseño, yo hasta ahí lo explico. Yo por ejemplo, yo cuando dije, yo lo veo lento, en demasiado. ¿Será bueno o malo? No lo sé. A lo mejor en mayo empiezan a llegar los nuevos representantes de las delegaciones federales, porque ya no se van a llamar delegados, y a lo mejor resulta que todos son unas lumbreras y unas chuchas cuereras, y en un mes vemos a un gobierno federal dinámico, resolviendo problemas y atendiendo a los ciudadanos. Si es eso, aquí lo diremos y diremos. Mira, Martín, ahí el presidente, hasta en 2 o 3 ocasiones, Andrés Manuel López Obrador lo ha dicho, y lo han señalado por ahí en algunos, yo lo he leído con atención. El gobierno de López Obrador hasta los 6 meses empezará a ver en estas figuras que antes eran delegaciones, que ahora serán representaciones. No antes de 6 meses estará claro por qué camino va la descentralización del gobierno federal en los estados, por dónde caminan unas, otras y demás. Yo en 100 días no esperaría que esté caminando, porque te voy a decir algo, porque me he dedicado a esto y he analizado otros gobiernos federales en su inicio. ¿Sabes cuando llegó Calderón qué tiempo les llevó hacer cambios en las delegaciones? Hasta después de 1 o 2 años, cuando a Santiago Krill en gobernación le dijeron, oye, pues los estados están llenos de priistas y no de panistas. Entonces, como que reaccionaron después de mucho tiempo. Tampoco estoy haciendo leña del árbol caído. En ese entonces se tomaban las cosas de otra manera, porque era un gobierno con un estilo diferente. Estoy hablando el de Fox a Calderón. Ahora López Obrador, que llega y le da una sacudida al país, pues creo que está dejando pendiente un tema que al principio nos habló muy bonito, y para Tlaxcala nos decían que iba a ser la maravilla: el traslado de la Secretaría de Cultura. No vemos por dónde esté trabajando la Secretaría de Cultura en Tlaxcala, porque no es sencillo. Y lo otro, las representaciones que antes eran delegaciones, pues les va a llevar tiempo. Y yo diría que después de 6 meses, si en este programa Divergencia para mediados de año, en junio o julio, abordamos el tema después de 6 meses, yo creo que habría elementos ya para decir, ¿está funcionando el nuevo diseño o no está funcionando? Sí, claro, por ejemplo, tú comentabas lo de la Secretaría de Cultura. La verdad es que resultó un mal chiste decir que iba a venir la secretaria. Si ha venido 2 o 3 veces a tomarse la foto. A tomarse la foto y se va. Y la verdad es que ha sido más noticia su vocero, un tlaxcalteca, que tiro por viaje lo descalifica la prensa nacional
por sus actitudes de censura, por su soberbia, por su manual de comunicación. Y de ahí fuera, bueno, usted ya puede compartir o no nuestras opiniones, usted también tomará su decisión si los 100 días de Andrés Manuel han sido lo que se esperaba, o quedó a deber, o va a toda madre, como muchos dicen. Pues esa conclusión sáquela usted. Nosotros simplemente emitimos algunas opiniones de lo que vemos, de lo que leemos, Patricio. Martín, yo y amigos que nos siguen, yo termino con este comentario, el análisis de este programa al que me has invitado, Martín. Andrés Manuel tuvo 53% de la votación el 1 de julio, cifra impensable, poco más de 30 millones de votos, y ahora con 100 días de gobierno, incluso las encuestas más anti-López Obradoristas, si las hay, lo ubican en el 65, 70 o más del 70% de aceptación. ¿Eso es un mal gobierno? Yo diría que no, pues es un gobierno que ahí va y que la gente confía a través de una encuesta en que el presidente, ¿qué es lo que sí resulta y está sujeto a toda prueba? De que es un presidente que está desde muy temprano expuesto a la opinión, en sus conferencias sobre todo, que ya he dicho que tendrán lo bueno y lo malo que cada quien quiera ver, y hasta la tarde, noche sigue activo, los fines de semana está muy activo. Una persona ayer me hacía la pregunta, ¿estos 100 días los aguantará Andrés Manuel López Obrador con ese ritmo? Pregúntenselo a él y a su gente cercana, y si tiene algún médico que lo atienda, que lo digan. Yo lo veo un ritmo de trabajo muy fuerte, muy rudo, pero pues allá él sabrá si aguanta ese ritmo de trabajo. Lo que sí es cierto es de que es un presidente muy diferente a otros y que quiere sacudir a México. Y además un presidente que hay que decirlo, políticamente visionario, y lo voy a decir por qué. Más allá de los que estén a favor o en contra de la propuesta que se está cocinando para este asunto de la revocación del mandato, Andrés Manuel, y por favor, y quien me diga que no es así, pues Andrés Manuel quiere estar en la boleta del 2021 y sabe que si está en la boleta va a ayudar a su partido, va a ayudar a ganar diputaciones federales, senadores no, va a ganar diputados federales, diputados locales, ayuntamientos, elecciones locales. Y sobre todo lo importante, lo que él quiere es empezar a tener gobernadores de Morena. Totalmente. Y si me dicen que no lo está pensando con esa intención, pues vaya, yo no se los creo. Y creo que es un político visionario, con mucha idea, y está trabajando para lo que quiere. Si trabaja mucho, pues qué bueno. Si va a aguantar, qué bueno. Y si no va a aguantar, pues le bajará el ritmo. Pero si nos está acostumbrando a esta dinámica, mejor que siga trabajando intensamente y no que ande desaparecido como muchos otros gobernantes que ya se les empieza a conocer como el hombre invisible, ¿no? Pues yo ya terminé mi comentario y esperemos más tiempo para hacer una evaluación con datos duros y con resultados, digamos, más tangibles. Sí, y sobre todo, bueno, ya nos despedimos, pero antes déjeme decirle, para aquellos malosos que se la pasan amenazando a Patricio, a E-Consulta, queriéndonos intimidar para que dejemos de hacer lo que venimos haciendo, están muy equivocados si creen que vamos a renunciar a nuestro derecho a la crítica, a fijar nuestras posiciones, a hacer opiniones que a veces son incómodas. En E-Consulta creemos en la libertad de expresión, Patricio. Censuramos lo que te está pasando, censuramos las llamadas intimidatorias que has recibido. Si las autoridades van a investigar o no, no lo sabemos. Lo que sí le queremos decir es que aquí vamos a estar, Patricio, el tiempo que sea necesario. Así es, Martín, y yo te agradezco porque doy la cara en este espacio televisión de E-Consulta. Nos ven, saben quiénes somos, no nos ocultamos, y las amenazas y las intimidaciones que se están haciendo son de cobardes, son de gente que actúa desde el anonimato, y eso desde luego es mucho más censurable en mi opinión. Aquí nada más ejercemos ese derecho a dar una opinión siempre informada, sustentada con argumentos, y desde luego pueden estar o no
pueden coincidir o no con uno o no, pero finalmente son opiniones, repito, de un trabajo de muchos años y no de un improvisado y no de un anonimato como son las amenazas. Bueno, pues ya que les quede claro, aquí vamos a seguir en su programa de Emergencia. Le damos gracias a Gabriel que nos acompaña en los controles. Patricio, un gusto haber compartido los micrófonos en este programa. Gracias a ti, Martín, y a nuestro auditorio. Buenas tardes. Buenas tardes.